Uno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar aquí hoy y un verdadero placer explorar la hermosa Bariloche por primera vez. Las presentaciones me han inspirado profundamente y agradezco a Luis y a Juan por invitarme a compartir la experiencia de Canadá sobre este tema importante. Comencemos con una verdad fundamental. Los pueblos originarios han sido los guardianes originales de las tierras y aguas de Canadá desde tiempos inmemoriales. Canadá se construyó sobre sus territorios ancestrales, los territorios de las primeras naciones, los Inuit y los Métis. Pero también debemos reconocer una verdad igualmente profunda. Su historia es una de asimilación forzada y la negación sistemática de los derechos indígenas. Una historia marcada por el sistema de escuelas residenciales y una profunda injusticia sistemática. Hoy, Canadá ya se encuentra en un camino hacia la reconciliación. Y la reconciliación no es una palabra de moda, no es un acto aislado, es un proceso continuo. Este camino requiere que escuchemos profundamente, aprendamos con humildad y construyamos verdaderas alianzas con los pueblos indígenas. Es oportuno que tenga la oportunidad de hablar hoy sobre este tema, ya que la semana próxima conmemoramos el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Canadá. El día se celebra cada año, el 30 de septiembre, y honra a los sobrevivientes y a los niños que nunca regresaron a casa, a sus familias y comunidades. La conmemoración pública, formal, del impacto trágico, doloroso y continuo de las escuelas residenciales sigue siendo un componente vital del proceso de reconciliación. Las escuelas residenciales fueron parte de las políticas asimilacionistas coloniales que separaron a los niños indígenas de sus comunidades y familias. El Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación es una oportunidad para que los canadienses aprendan sobre los impactos negativos duraderos que las escuelas residenciales han dejado en generaciones de pueblos de las primeras naciones, Inuit y Métis. Espero que al final de mi discurso pueda mostrar muchas de las acciones que el gobierno de Canadá implementa para lograr esto dentro y fuera del país. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, integramos esta perspectiva de reconciliación en todo lo que hacemos. La diplomacia, el comercio, la seguridad internacional y la cooperación internacional. Esta perspectiva se guía por marcos sólidos y esenciales. Los llamados a la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y las conclusiones de la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Los llamados a la acción son un conjunto de 94 tareas que la Comisión encargó al Gobierno de Canadá para reparar el legado de las escuelas residenciales e impulsar el proceso de reconciliación canadiense. A nivel internacional, defendemos la participación plena y activa de los pueblos indígenas en las conversaciones globales que les afectan directamente. Este compromiso no es abstracto. Se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que Canadá respaldó plenamente en 2016. Sabemos que aún queda mucho por hacer. Nuestro primer ministro, Mark Carney, ha declarado que las comunidades indígenas en nuestro país aún enfrentan desafíos inaceptables en materia de vivienda, educación y acceso al agua potable. Además, persisten la discriminación y la violencia, especialmente contra las mujeres, niñas y personas 2S LGBTQI+, indígenas. Este acrónimo
representa a las personas de dos espíritus: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y otras personas que se identifican como parte de comunidades de diversidad sexual y de género. El 2 es el comienzo del acrónimo 2S LGBTQI+, se refiere a una identidad cultural específica de algunos pueblos indígenas que describe a una persona que, a nivel espiritual, de género y o orientación sexual, encarna tanto espíritus masculinos como femeninos. Como lo ha enfatizado el primer ministro Carney, el liderazgo indígena es fundamental para el mandato de nuestro gobierno. Nos comprometemos a abordar los daños infligidos en el pasado, promover la autodeterminación y respetar los tratados y acuerdos de autogobierno. Garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan a sus comunidades y territorios implica trabajar en equipo. El diálogo y la cooperación son clave para promover la reconciliación y defender los derechos de los pueblos indígenas en Canadá, tal como lo reconoce y afirma el artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En junio de 2021, Canadá adoptó la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas, que marcó un hito en el camino colectivo de Canadá hacia la reconciliación. Desde entonces, el gobierno de Canadá ha trabajado intensamente con los pueblos indígenas, quienes identificaron deficiencias y presentaron numerosas prioridades adicionales, incluyendo propuestas de cambios legislativos, regulatorios, de políticas y de programas para su armonización con la Declaración de las Naciones Unidas. Muchas de las propuestas han sido incluidas en el Plan de Acción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el plano internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral, Canadá prioriza una mayor participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les afectan. Gracias a la labor de Canadá en conjunto con Perú, el 6 de septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU adoptó una nueva resolución para mejorar la participación de los pueblos indígenas en las reuniones de la ONU sobre asuntos que les afectan. Esta resolución insta al presidente de la Asamblea General a designar cofacilitadores y asesores al inicio del periodo de sesiones. El 10 de octubre de 2024, el Consejo de Derechos Humanos adoptó su resolución anual sobre derechos humanos y pueblos indígenas para continuar con la participación de los pueblos indígenas en los diálogos anuales con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos a partir de septiembre de 2025. En materia de comercio, Canadá se comprometió a mejorar la capacidad de las empresas lideradas por miembros de las primeras naciones para prosperar y tener éxito. En 2024, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio se asoció con el Consejo Canadiense de Empresas Indígenas y publicó un informe que daba seguimiento a un informe anterior sobre las experiencias de exportación de emprendedores indígenas, que había detectado una brecha considerable en la propensión a la exportación en 2020 entre las pymes indígenas y la pyme canadiense promedio. La encuesta se basó en la participación de más del 14% de las empresas empleadoras de propiedad indígena y también incluyó estudios de caso en 3 comunidades de las primeras naciones, encuestas empresariales con 64 empresas y entrevistas con 3 funcionarios de desarrollo económico. Algunos hallazgos clave fueron que las pymes indígenas tenían casi 2 veces más probabilidades de reportar que el acceso a la financiación es una barrera para el crecimiento
y 1.2 veces más probabilidades de reportar barreras para la atracción de mano de obra. De hecho, más del 60% de las empresas indígenas experimentan obstáculos para atraer mano de obra calificada, así como también están más expuestas a dificultades económicas. Por otra parte, las empresas de comunidades indígenas que operan dentro de sus comunidades reportan más barreras de estructura física y digital que aquellas que operan fuera de sus comunidades. Bueno, ¿cómo se refleja el compromiso de Canadá en la práctica? Algunas iniciativas clave incluyen el programa de garantía de préstamos para indígenas. Fue ampliado a 10.000 millones de dólares canadienses para que abarque más allá del sector energético y que incluya también los sectores de infraestructura, transporte y comercio. Este programa, lanzado en diciembre del año pasado, facilita el acceso a capital disponible a los grupos indígenas. Los préstamos son otorgados por instituciones financieras y otros prestamistas y están garantizados por el gobierno de Canadá. Esto significa que, gracias al programa, se le da al prestatario la clasificación crediticia AAA del gobierno, lo que le permite acceder a una tasa de interés más baja que la disponible para la mayoría de los prestatarios. Segundo, más de 2.000 millones de dólares en fondos para la acción climática desde 2020, que apoyan la gestión del impacto en la salud, la seguridad alimentaria, la transición del diésel a la energía limpia, la protección de la biodiversidad y conservación liderada por indígenas, proyectos de energía limpia liderados por comunidades indígenas, y el Plan de Reducción de Emisiones de Canadá 2030 incluye una inversión de casi 30 millones de dólares canadienses en una agenda de liderazgo climático indígena. Tercero, varias plataformas de colaboración, como el Comité Conjunto de las Primeras Naciones y Canadá sobre Acción Climática, la Mesa Inuit Canadá sobre Crecimiento Limpio y Cambio Climático, y la mesa Goose Moon, anteriormente Mesa Conjunta de la Nación Métis y Canadá. Cuarto, la Asociación de Pueblos Indígenas por el Clima forma parte del compromiso internacional de Canadá con la financiación climática. El proyecto seleccionado, Desarrollo de la Resiliencia Climática desde Perspectivas Indígenas, se anunció en noviembre de 2024 y recibió 12.5 millones de dólares canadienses. El proyecto proporcionará pequeñas subvenciones para proyectos de adaptación al cambio climático liderados por organizaciones indígenas en Canadá, en asociación con sus contrapartes en Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú, para desarrollar resiliencia climática en esos países. Quinto, 3 nuevos proyectos por un total de 5.1 millones de dólares liderados por la Asamblea de las Primeras Naciones, el Consejo Nacional Métis y el Consejo Circumpolar Inuit de Canadá. Estos proyectos que buscan fortalecer la resiliencia climática en el extranjero mediante alianzas y colaboración con pueblos indígenas. Sexto, el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de los Pueblos Indígenas, en el que Canadá participa junto con Australia, Nueva Zelanda y Taipei, chino. Esta iniciativa promueve el empoderamiento económico indígena y el comercio inclusivo. Y finalmente, la iniciativa de alianzas estratégicas que apoya el desarrollo económico indígena con un presupuesto anual de 14.5 millones de dólares, más 12 millones adicionales anuales hasta el 2027 para proyectos de energía limpia. Uno de los primeros éxitos de esta alianza fue el anuncio en febrero de la asignación de 43 millones de dólares durante 2 años
para solventar las reparaciones, el mantenimiento y las operaciones anuales del ferrocarril de la bahía de Hudson. Este ferrocarril es operado por Arctic Gateway Group, una empresa de propiedad indígena y comunitaria de Manitoba, de la provincia de Manitoba, que también es dueña y operadora del puerto de Churchill, el único puerto marítimo de aguas profundas del Ártico canadiense con servicio ferroviario. Esta inversión garantizará un acceso duradero a viajes asequibles, servicios médicos y bienes esenciales en la región. Aquí en Argentina y Paraguay también estamos haciendo realidad este compromiso. Nuestra embajada busca activamente alianzas con las comunidades indígenas. Nos aseguramos de que sus voces se escuchen en las vistas de embajadores y en las conversaciones comerciales. A través del Fondo Canadá para Iniciativas Locales, nos enorgullece apoyar proyectos que promueven los derechos y la expresión cultural de los indígenas a través de las artes y la sociedad civil. En Paraguay apoyamos un proyecto de la organización local Calle Escuela, enfocado en asegurar que los jóvenes indígenas conozcan sus derechos, identifiquen y respondan a situaciones de riesgo y mejoren sus medios de vida. En el marco del diseño de las lenguas indígenas, instituciones canadienses y locales han sido muy proactivas en la identificación de posibles socios para la investigación conjunta sobre este tema, con gran éxito. Por ejemplo, apoyamos el proyecto Palabras Madres, un diálogo estratégico compuesto por diferentes paneles que incluyeron el contenido y la presencia de líderes y artistas indígenas, así como de funcionarios gubernamentales centrados en las lenguas indígenas. Además, en febrero pasado, nuestra embajada recibió la visita a Buenos Aires de Mark Podlaski, CEO de First Nations Major Projects Coalition, un grupo colectivo nacional de más de 170 primeras naciones que trabajan juntas para promover su interés en participar y, cuando sea apropiado, aumentar su participación accionaria en los grandes proyectos que se llevan a cabo en sus territorios. MAP se reunió con representantes de bancos, empresas energéticas y mineras que operan en Argentina, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, inversionistas de impacto y fundaciones corporativas para compartir cómo las primeras naciones de Canadá están impulsando su participación en importantes proyectos de infraestructura. Por su parte, la Embajada de Canadá en Chile ha apoyado iniciativas similares. Glenn Nolan, ex jefe de la nación Cree Misanaví y figura destacada en la gobernanza indígena, visitó Chile en 2023 para compartir experiencia sobre la relación entre las comunidades indígenas y las empresas extractivas. Su participación en diálogos con representantes mapuches y autoridades chilenas promovió el intercambio de buenas prácticas en responsabilidad corporativa y empoderamiento económico indígena. En colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Embajada organizó el diálogo Conducta Empresarial Responsable y Participación Significativa de los Pueblos Indígenas, con la participación de líderes indígenas, representantes empresariales y autoridades. El objetivo fue promover prácticas inclusivas y sostenibles en los sectores productivos relevantes. Canadá ha apoyado el proceso de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que busca impulsar el reconocimiento constitucional y la reparación histórica de los pueblos indígenas en Chile. Para concluir, Canadá se mantiene firme en su compromiso con el desarrollo responsable y las alianzas significativas con las comunidades indígenas, tanto a nivel nacional como internacional. De cara al futuro, vemos un inmenso potencial en la colaboración para construir sociedades inclusivas, sostenibles y resilientes. Sigamos aprendiendo unos de otros, compartiendo buenas prácticas y fomentando una colaboración respetuosa
que enaltezca las voces indígenas y fortalezca nuestra prosperidad compartida. Muchas gracias y espero continuar este importante diálogo con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan, compartiendo la experiencia de lo que ha sido, me parece un concepto interesante que se introduce en Canadá, el apoyo del Estado canadiense, el trabajo conjunto con las comunidades indígenas y a través de directamente la creación de empresas vinculadas a las comunidades indígenas. En Argentina tenemos un caso, en América Latina tenemos un caso, es a 30 kilómetros de Zapala, en el corazón de Neuquén, la comunidad Millaqueo es el primer ejemplo en donde ocurre esto. Es la primera empresa, Nehuen Antú, Sociedad Anónima, con comunidades indígenas, con la comunidad Millaqueo. Y para charlar un poco sobre esta charla, cómo pueden ser las comunidades indígenas de la Patagonia, las comunidades mapuches de la Patagonia, socios accionistas en un negocio de energía renovable. Vamos a tener el caso de éxito. Tenemos aquí a Juan Dumas por vía Zoom. Juan Dumas es cofundador y socio de Beliquina, que además es una localidad hermosa de Neuquén. Es una empresa que estructura proyectos de energía renovable en sociedad con las comunidades y desarrolla instrumentos financieros innovadores para facilitar su participación accionaria. Está Ramiro Fernández también, socio de Beliquina de Desarrollo. Ramiro es un experto en políticas de energía renovable y cambio climático, con más de 20 años de experiencia tanto en el ámbito internacional como en la participación de la comunidad local. Y finalmente Estela Zapata, ella es la presidenta de la empresa Nehuen Antú, Sociedad Anónima, y es miembro de la comunidad mapuche de Millaqueo. Adelante. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Quién arranca? Juan primero, ¿no? Juan va a hablar primero. Bien. Le damos pie entonces, a ver, ahí se escucha. Le damos pie entonces por una cuestión técnica para estar organizados, a Juan vía Zoom. Te escuchamos. Perfecto. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Ok. Empiezo ahí. Me cortan cualquier cosa. Bueno, primero, me gustaría agradecer a Consenso Patagonia, particularmente a Juan y a Luis por habernos invitado. También agradecer a todas las personas que están en la audiencia después del almuerzo. No se me ocurre un sonido más efectivo que escuchar a un señor en una pantalla. Lo que me gustaría hacer es una pequeña introducción sobre por qué hacemos lo que hacemos y después que Estela y Ramiro puedan contar en qué consiste el proyecto solar fotovoltaico Bondú. Nosotros desarrollamos proyectos de energía renovable de mediana y gran escala en sociedad con comunidades indígenas y campesinas en América Latina. En nuestros proyectos las comunidades son socias en el desarrollo y son socias en el capital. Y lo hacemos sin regalar participación accionaria comunitaria. Creemos que los regalos no funcionan. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros, probablemente a través de, o como resultado de nuestras experiencias profesionales, hemos visto a lo largo de los años y de las décadas que durante mucho tiempo se han aprovechado recursos naturales en América Latina y las comunidades que viven ahí en esas zonas donde sale esa riqueza siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, evidentemente algo no ha funcionado muy bien en el modelo de negocios relacionado con el aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, no es sorprendente con tanta historia de ese tipo que comunidades hoy se opongan a proyectos de energía renovable. No importa que sean proyectos de energía limpia. Las comunidades hoy por hoy se están oponiendo en muchos lugares, no tanto en la Argentina, mucho en Colombia, mucho en Centroamérica. Y cuando uno conversa con las comunidades, y esto lo sé porque me tocó trabajar durante más de 20 años como mediador de conflictos sociales, donde las comunidades se oponían a proyectos
donde el Banco Mundial o el BID invertían proyectos de energía o de infraestructura. Y uno escuchaba a las comunidades y por ahí sí planteaban algunas preocupaciones ambientales, de impactos ambientales, pero cuando uno le preguntaba a la comunidad si este proyecto fuera tuyo, ¿lo construirías? La comunidad te decía que sí. Entonces el problema no es que hay impactos ambientales, el problema es que no participan en el negocio. Entonces para nosotros está bastante claro que por lo menos en el sector de la energía renovable, las principales razones por las cuales las comunidades se han opuesto a estos proyectos es porque se consideran que quedan fuera de un negocio y que la distribución de costos y beneficios no es justa. Y en segundo lugar, consideran que son consultados únicamente cuando todo ya está decidido. Entonces, se nos ocurrió pensar, bueno, ¿qué pasaría si uno incorpora a la comunidad como socia en el negocio y además como socia en el desarrollo? Y nos dimos cuenta que esto se estaba haciendo en Canadá. Me alegró mucho escuchar a Jonathan antes. Canadá lleva más de 30 años con comunidades asociándose con empresas en el desarrollo de proyectos de generación, de transmisión, incluso de almacenamiento de energía, donde hace unos años por ahí empezaron con unos porcentajes pequeños, de un 10% o un 15%. Hoy son dueñas de proyectos muy grandes, en un 51% en muchos casos. Eh, y para allá ahí recorrieron un camino que no fue fácil, que fue un camino difícil, y que a mi modo de ver requiere 4 cosas principales. La primera es líderes que se animen a hacerlo, es decir, tanto empresas como comunidades que se animen a intentarlo. En Canadá no es que esto surgió porque el Estado provincial o el Estado federal lo exigió, esto empezó a suceder porque hubo empresas y comunidades que se animaron a desarrollar proyectos juntos, en Ontario, en Manitoba, en Quebec, en British Columbia. En segundo lugar, organizaciones como la que mencionó Jonathan y que estuvo en Argentina en febrero pasado, la First Nation Major Projects Coalition, hace un gran esfuerzo por desarrollar capacidades de las comunidades para poder participar como socias en estos proyectos, porque implica un cambio completo en cómo las comunidades se perciben a sí mismas, ya no como obstáculos al desarrollo de un proyecto, sino como parte, como socias en el desarrollo. Y en tercer lugar, capital, porque las comunidades que han vivido en la exclusión durante muchos años difícilmente van a poder adquirir porcentajes significativos de proyectos. Entonces, encontrar maneras en las que las comunidades puedan acceder al capital se vuelve fundamental. Eh, y en cuarto lugar, algunos incentivos regulatorios voluntarios hicieron que todo este modelo se adaptara y se adoptara muchísimo más rápido. En particular con subastas que otorgaban puntos adicionales a aquellos proyectos que tenían a una comunidad como socio accionista, o también la posibilidad de conectarte con prioridad a las líneas de transmisión si una comunidad es socia del proyecto, y algunos incentivos más en los que no voy a entrar ahora por razones de tiempo. Ahora, no solo Canadá venía haciendo esto. Si uno se iba al otro lado del mundo, en Nepal se fueron por un modelo completamente diferente. Allá le abrieron la posibilidad a todas las personas que viven en el área de influencia de un proyecto hidroeléctrico que compren acciones de manera individual. Es decir, cada persona podía ir y comprar acciones en un proyecto si vivía cerca del lugar donde ese proyecto se iba a construir. Eso lo hizo un primer proyecto, de nuevo, un líder innovador, un proyecto que lo intentó en el 2004. Hoy por hoy en Nepal es imposible hacer un proyecto si no se abre una oferta pública local de acciones. De hecho, es un derecho reconocido hoy en la Constitución de Nepal, eh, que fue modificada como resultado del éxito de este modelo. Y bueno, hay otros países que también lo han venido haciendo con modelos que por ahí me gustan menos y por eso no los voy a mencionar ahora. Eh, pero lo interesante es que en América Latina no habíamos hecho esto. Entonces, salvo un primer ejemplo, un primer caso en México que falló, que no funcionó, no hay precedentes de proyectos de energía que tengan a una comunidad como socio accionista. Y eso es lo que estamos haciendo con la comunidad mapuche millaqueo. Nos acercamos a ellos en el año 2017, a fines del 2017. En ese momento no tenían el título de la tierra, con lo cual desarrollar un proyecto era difícil, pero empezamos a desarrollar la relación.
Luego nos agarró la pandemia, un cambio de gobierno, o sea, pasaron cosas en Argentina y en el mundo, pero en el 2023 iniciamos el desarrollo de este proyecto que les va a contar Estela y Ramiro que están ahí. Así que yo me quedo hasta las 3 y me silencio en este momento. Muchas gracias. A Consenso Patagonia por invitarnos, por permitirnos estar en este espacio y compartir nuestra experiencia como comunidad. Bueno, nosotros hemos atravesado una hermosa etapa en los últimos años que nos ha permitido consolidar las herramientas y las capacidades que veníamos desarrollando de forma generacional. Un poco de lo que venimos hablando de lo diversos que son los espacios y de los desafíos que tienen tanto los gobiernos locales, provinciales y nacionales, ¿no? Las instituciones públicas, privadas, con o sin fines de lucros. Hoy hemos hecho un pasaje, digamos, en todos esos escenarios y este es un proyecto que en la comunidad nosotros decimos es un proyecto generacional. Hubieron antecedentes previos que se fueron transmitiendo y generó el espacio para que nosotros hoy podamos ser socios accionistas dentro del Clan Eguanentú, que significa las tres fuerzas del sol, junto con Miliquina, que es la empresa que hace el desarrollo junto con nosotros, y mi Sustentada Energía, que se encarga también bastante de todo lo que es el aspecto técnico. Hemos desarrollado nuevas habilidades técnicas, legales, financieras, y nos ha consolidado. Cada paso ha sido un desafío porque, como lo acabamos de decir, somos pioneros en Argentina y en América Latina, entonces hemos tenido que sortear varios desafíos. Primero fue la del título de las tierras, que desde el 2022 la comunidad tiene los títulos de 9.500 hectáreas, de las cuales 42 hectáreas van a estar destinadas al parque solar, que es una central térmica, va a generar 18 megawatts. Para esto hicimos un documento que es un usufructo, tenemos el acuerdo de accionistas y así nos hemos ayornado de todo lo que es la documentación que se necesita y es necesaria para poder tener una empresa. Y la verdad que ha sido un camino que nosotros nos ha alejado y que bueno que Juan ha usado esta palabra que yo digo de la vulnerabilidad. Yo creo que como todos, cuando los que tengan familia o cuando se desarrollan y estudian o desarrollan capacidades o un modelo de negocio, siempre pensamos en esto, la estabilidad económica, ¿no? Porque es una herramienta que nos va a alejar, es una estrategia que la comunidad entendió y desarrolló de que es una forma de alejarnos de la vulnerabilidad. Y no solamente en una situación, digo, en un presente, sino pensarlo a nivel generacional. Es un proyecto que va a estar 30 años. O sea, ya lo vinieron gestando nuestros abuelos, teniendo otra lógica de desarrollo. Nuestra comunidad atraviesa la Ruta Nacional 40, están las empresas como Nova Negra, Ámbar, otras canteras de otros superficiarios, nuestros vecinos. O sea, hemos tenido un ejercicio que nos permite hoy poder afrontar este nuevo rol de ser socios, donde tenemos una mirada de que compartimos las ganancias, los costos, los desafíos y nos acompañamos. Justamente como dijo Juan, esto no es un regalo. Y es algo que pusimos nosotros, es poner en valor la gestión comunitaria. Años de gestión comunitaria. Y como digo, los escenarios cambian. Todas las instituciones, los gobiernos nacionales, provinciales, los locales, todo es un desafío para una comunidad que está hace generaciones en un territorio. Entonces nosotros lo que va cambiando son los escenarios que nuestros interlocutores con quien tenemos que relacionarnos día a día. Y eso nos dio la capacidad para asumir este nuevo rol. Obtener una licencia ambiental, que la obtuvimos en un año, en febrero obtuvimos nuestra licencia ambiental en Neuquén, que conoce Neuquén sabe que tiene una intensidad y una demanda de licencias ambientales muy importante. Así que estamos en una situación en la que
hemos logrado aprovechar estas capacidades y las seguimos enriqueciendo, porque sí, no solamente dijimos, bueno, somos socios, hay que seguir desarrollando capacidades locales. Y buscamos fondos, hace poco la comunidad ejecutó un fondo de ONU Mujeres para hacer capacitaciones en educación financiera, en seguridad, higiene y ambiente, en todo lo que es generación fotovoltaica. Entonces, eso habla del enriquecimiento y de la estructura que está armando hoy la comunidad para, como decimos, cómo vamos a ser socios y en qué vamos a potenciar hoy como proyecto, ¿no? Cuando hablamos, los locales están presentes y van a estar trabajando como socios. Entonces, bajar los costos de mano de obra, es decir, no tenemos que traer gente de la localidad Zapala, ya vamos a tener mano de obra local, que está formada, estamos hablando de otros tipos de servicios que van a estar en una empresa que dentro de 1 año y medio va a estar construyendo el parque solar. Imagínense que son 35.000 paneles. Cuando yo hablo de números, imaginen, 42 hectáreas, inversores, toda una logística que cuando empezamos a dimensionar todo lo que va a pasar en el área y tener conciencia de los locales, realmente de lo que va a pasar y lo que va a transitar y que vamos a generar energía para vender la energía. Y que somos parte de un modelo de desarrollo donde la crisis, como decíamos, el cambio climático y la energía tiene una alta demanda. Y empezamos a recorrer todo este nuevo mundo, como decíamos, de términos, de nuevas terminologías, y las empezamos a apropiar. Y nuestro aporte es construir un cambio. Decimos, construir un cambio no solamente para nosotros decir nuestra comunidad, sino toda la comunidad. Todos sabrán que entre el 80%, más del 80% de la población vive en áreas urbanas. También viven nuestros familiares en nuestra urbanidad. Yo vivo por cuestiones también laborales, más en el área urbana, que voy a la comunidad y estoy itinerando entre la comunidad, entre lo rural y lo urbano. Pero es responsabilidad de todos nosotros el cuidado, como decimos, de los recursos que tenemos. Porque compartimos y las consecuencias y los desafíos que tenemos también son globales. Y es importante que sigamos trabajando con esa mirada y bueno, y que sigamos construyendo espacios y derribando estas cuestiones, como por ahí hemos nombrado acá, preconceptos que tenemos. Es un desafío que hay que vivirlo con la construcción, con una mirada de largo plazo, porque como decimos algunos, yo estoy ya por los 40, otros veo otras caras, estamos más grandes, otros viene una nueva generación, pero el compromiso es hacer una construcción en comunidad. Siempre yo veo que asocian comunidad con las comunidades indígenas, pero en comunidad con todos juntos. Porque si no, lo único que seguimos es condimentando la conflictividad. Así que yo, bueno, encantada, acá mis compañeros también que siempre están conmigo, Juan, que han sido un gran equipo, justamente ellos vienen de una experiencia laboral que les ha permitido ser unos referentes hoy en Latinoamérica de tener un proyecto que tiene participación de una comunidad indígena. Estela y Juan, cuando creamos Meliquina, con Juan fuimos a buscar cuáles eran comunidades indígenas que tenían condiciones para desarrollar proyectos de energías renovables. Miramos las condiciones técnicas, ¿no? que tuvieran territorios donde hubiera factibilidad de un proyecto, no solo por capacidad potencial solar o eólica, sino por proximidad a la red, las mismas condiciones de mercado por las cuales cualquier empresa mira si se puede desarrollar un proyecto de energía renovable o no en ese lugar. Y una vez que vimos que había condiciones técnicas, fuimos y nos sentamos con la comunidad, le dijimos, miren, pareciera que ustedes podrían generar energía renovable. ¿Les interesa hacerlo? Si ustedes quieren hacerlo, a nosotros nos gustaría ser sus socios y ayudarlos a desarrollarlo. Y esa conversación inicial que arrancó con aquel momento era el lonco de la comunidad, Patricio Zapata, siguió evolucionando los años de relación y es lo que hace que hoy en día exista un proyecto
de 18 megawatts de energía solar consolidado en el territorio de la comunidad Millaqueo, con una sociedad anónima creada con 3 socios, que es la comunidad Millaqueo, Meliquina, SAS y Sustentar Energía SRL, los 3 socios en partes iguales, aportando distintas capacidades y recursos, logramos crear este proyecto, que pasó todos los permisos regulatorios energéticos, los permisos ambientales, los acuerdos de la empresa de generación de energía, distribución de energía de Neuquén, que está próxima a inscribirse en el REMPER y que requiere una inversión de 16 millones de dólares para poder montarse. ¿No? Imaginar que una comunidad indígena en un lugar como Millaqueo, Zapala, en condiciones donde la mayoría de la gente de la comunidad vive o en otro tipo de actividades o de crías de ganado, y que después ha ido evolucionando, y vamos a ir a eso también, y que de golpe quiere ser parte de un proyecto de esta envergadura, es disruptivo, cambia. Cuando nosotros empezamos a hablar y decimos que queremos trabajar con una comunidad en proyectos así, dice, ah, sí, no tienen energía, vamos a hacer panelitos para que puedan tener energía en sus casas. No, esto es un proyecto de 18 megas, requiere 16 millones de dólares de inversión, requiere socios y requiere empresas como Geneia, Total, Plus Petrol, interesados en ser parte de un modelo de negocio de esta manera. Y en ese proceso es en el que estamos. Y eso es lo que estamos creando junto con esta comunidad hace muchos años. Sí quiero destacar que esto, como dice Juan, creemos que es una oportunidad de generar modelos de desarrollo distintos, que agreguen, que creen valor y beneficien a todas las partes. Creemos que es posible si uno simplemente reconoce al otro como un legítimo otro. Las comunidades indígenas y Meliquina somos entidades distintas. Entendemos, pero sabemos que los dos queremos ser mejores. Los dos queremos evolucionar. Y Meliquín y Millaqueo quiere ser parte de una historia de desarrollo y quiere mejorar sus condiciones económicas. Bueno, tenemos un interés asociativo ahí, en ese sentido. Y desde ahí nos vinculamos. Desde ese lugar creamos este proyecto. Sí nos aseguramos de que la comunidad con la que nos asociamos es un socio que tiene condiciones de, como decía Estela recién, tiene experiencia en desarrollo de proyectos, tiene una buena gobernanza interna, están ordenados, están planificados, ¿sí? Son un socio en el cual fuimos construyendo la confianza a lo largo de los años y un socio en el que podemos confiar. Y ellos también fueron confiando en nosotros, cada vez más porque fuimos mostrando consistencia en la relación. Y eso hizo, por ejemplo, que en ese camino la comunidad decidiera completar la titularización de su tierra, que era algo que tenía pendiente hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque ve que el título de la tierra le va a permitir ser parte de un proyecto de esta envergadura. Entonces tuvo un incentivo para resolver conflictos con comunidades aledañas y llegar a un acuerdo que hoy le permite ser socio del proyecto. Ese es el tipo de vínculo y de relación que estamos generando y es como decía Juan, aprendemos mucho de la experiencia de Canadá y sabemos que este es un precedente que no tiene modelos que se estén implementando así en América Latina. Sabemos que hay interés, ya estamos operando y ampliando también en Colombia y estamos explorando otros países con este tipo de proyecto y modelo de negocio. Cierro diciendo, yo empecé mi trabajo, y sabiendo que hay muchos abogados en la sala, como ex abogado, me retiré de la profesión hace 30 años atrás para trabajar en temas de desarrollo sostenible. Empecé trabajando con una fundación apoyando a comunidades indígenas a hacer proyectos comunitarios y en distintos sectores. De ahí pasamos a trabajar en ayudarlos en recuperar el conocimiento ancestral, trayendo antropólogos mapuches que recuperaban su propia historia. Apoyamos también el ejercicio y la aplicación de sus derechos constitucionales en varias provincias. Nos involucramos en todo ese proceso y hoy estoy convencido de que no hay una forma más genuina de generar una relación de pares con una comunidad
que asociándome en un proyecto como empresa donde los dos compartimos los riesgos, compartimos los beneficios y compartimos el aprendizaje. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer y aprendemos mucho de esta alianza con Miyakeo para arrancar. Muchas gracias.